Buenos días, vamos a dar inicio a nuestra clase. Espero que no hayan tenido ningún problema para ingresar su tarea. Ya todos recibieron sus diapositivas y recibieron el libro. A ver, Silvia nos quiere hablar. Doreli nos quiere hablar. ¿Estamos todos? Ingeniera, buenos días. Buenos días. Perdón, ¿en qué medio se iba a mandar la tarea? En Classroom, yo por eso en la primera diapositiva de la clase anterior les coloqué el número de clave para que ahí la pudieran ingresar. Está bien, gracias. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase el día de hoy. En nuestra clase el día de hoy ya vamos a ver nosotros cuáles son las propiedades físicas y químicas de la materia. Estamos ya viendo en la pantalla que ya nos aparecen las diapositivas. Entonces estamos ahí con lo que son las propiedades de la materia. Habíamos hablado anteriormente que las propiedades de la materia son las que nos van a permitir a nosotros identificar qué clase de materia tenemos nosotros, y tenemos dos tipos de propiedades, las que se llaman generales y las que se llaman específicas. Las generales corresponden a toda la materia en general. Todos tienen esas mismas características. En cambio, las propiedades específicas nos permiten diferenciar una clase de materia de otra. Por eso se llaman específicas. Entre las propiedades generales o extrínsecas, como decimos que son comunes a toda la materia, entre las más importantes tenemos lo que son la masa, el volumen, peso, inercia, impenetrabilidad, divisibilidad y porosidad. Ahora, la masa, sabemos nosotros que la masa es la cantidad de materia que posee todo cuerpo. A eso le llamamos nosotros masa. Su unidad de medida para nosotros va a ser, en primer lugar tenemos el kilogramo, el gramo, el miligramo. Aunque hay otros sistemas de medidas que utilizan la libra, onza, arroba, quintal, pero nosotros más que todo trabajamos con el sistema internacional. Por lo tanto, nosotros vamos a trabajar con unidades de medida, kilogramo, gramo y miligramo. Eso es para masa. Luego Licenciada, tenemos... no se ve nada de lo que está escribiendo. ¿No se ve la pantalla? No, licenciada. Voy a cerrar la cortina. No sé si ahí ya logran verlo. No, tampoco. No. Sería de subir un poquito la cámara, licenciada, para que se alcance a distinguir lo que escribió. Me indican si ya lo ven, si puedo modificarlo. O mejor voy a cambiar de cámara. Bueno, no sé si la ven ahora. No.
Todavía no la ven. Se mira Hoy también. negro. Voy a verificar. Bueno, pero entonces les decía que nosotros tenemos entonces muy bien. Ahora sí, no sé si ya logran distinguir. Es que no demuestra la pantalla. No muestra la pantalla. Sí, licenciada, no, todavía no. Ahorita, es que antes era como borroso. Y yo creo que desconectó su cámara y ahora que la volvió a conectar ya no se mira nada. O sea, no aparece ninguna imagen. No se ve ninguna imagen. Está negro. No se ve nada. No se ve. Licenciada, yo sí logro ver las diapositivas. La diapositiva. Ah, pero esas son las diapositivas. Ahí está, Ahí licenciada. está. Ahora sí. Ah, ya se ve bien. Sí, Ahora ahora sí, ahora sí, muy bien. Ahora bien les decía, entonces, para masa les decía que solo vamos a utilizar como patrones de medida kilogramo, gramo y miligramo. En el sistema inglés se puede utilizar quintal, libra, onza, arroba, tonelada. Pero nosotros en el sistema internacional, más que todo para química, solo vamos a utilizar kilogramo, gramo y miligramo. El volumen. Tenemos entonces el volumen. El volumen es el espacio o lugar que va a ocupar un cuerpo. Sus unidades de medida van a ser metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro y mililitro. Mililitro. Pero nosotros tenemos que tener cuidado que para medir el volumen necesitamos nosotros saber si es un líquido, si es un sólido o es un gas, porque las unidades dependiendo, si es un sólido las vamos a dar en centímetro cúbico o metro cúbico. Si es un líquido lo vamos a dar en mililitro o lo vamos a dar en litro. Si es un gas, también lo damos en mililitro y lo podemos también dar en litro, ¿verdad? Ahí son las unidades que nosotros tenemos. Luego tenemos, después del volumen, tenemos el peso. Son dos términos que están estrictamente relacionados, masa y peso. Nosotros regularmente usamos las dos como que fuera exactamente lo mismo. En química, pues nosotros decimos pesa tanto o voy a pesar 20 gramos. Para nosotros es aceptable, pero por ejemplo para física, masa es una unidad de medida, es una unidad fundamental de medida, mientras que peso es una fuerza. Es la fuerza con que la Tierra tiende a atraer a todos los objetos hacia su centro debido a la gravedad. Entonces, esa es la diferencia que existe entre lo que es masa y peso. Ahora bien, tenemos también... Repita lo que dijo, licenciada, sobre la masa y el peso. Masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. Peso es una fuerza. Es la fuerza con que la Tierra tiende a atraer a todos los cuerpos hacia su centro. Entonces, esa es la diferencia. La masa, dijimos que sus unidades iban a ser kilogramo, gramo y miligramo, mientras que para peso van a ser newtons, ¿verdad? O lo que es kilogramo
sobre metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que ya ahí es diferente las unidades de medida. Por eso decimos que son dos conceptos completamente diferentes. Aunque en química nosotros lo usemos igual, para física son dos conceptos completamente diferentes. Luego tenemos la inercia. La inercia es la tendencia que tiene todo cuerpo, ya sea a permanecer en reposo o en movimiento, a menos que exista una fuerza externa que lo haga cambiar su estado de reposo o su estado de movimiento. A eso es lo que nosotros le llamamos inercia. Luego tenemos la impenetrabilidad. Es la propiedad por la cual un cuerpo no puede ocupar el espacio que ocupa otro cuerpo al mismo tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, la pizarra está ocupando un espacio, pero yo no puedo pensar que este mismo espacio lo puedan ocupar dos cuerpos exactamente al mismo tiempo. Necesito quitar uno para colocar el otro, pero no puedo que sea exactamente el mismo espacio ocupado por los dos. Luego tenemos lo que es la propiedad de divisibilidad. Es la propiedad que tienen los cuerpos para fraccionarse en partes más pequeñas. Yo tengo, por ejemplo, la pizarra, yo la puedo partir por la mitad y hago dos pedazos exactamente igual. Los puedo partir en 4, entonces la estoy dividiendo en pedazos más pequeños, o todos los objetos que nosotros tenemos a veces en las manos, los podemos ir quebrando y haciendo en objetos más pequeños y más pequeños. Por eso decimos que es divisible, se puede dividir. Y por último tenemos la porosidad, que es la característica de la materia que consiste en presentar poros o espacios vacíos. Vemos nosotros que todas las partículas, todas las clases de materia que nosotros tenemos, aún una hoja de papel que ustedes tengan en la mano, va a presentar pequeños poros. Y lo vemos nosotros cuando se humedece, por ahí atraviesa el líquido, ¿verdad? Entonces, todo tiene poros. Nos vemos en la piel, tenemos poros, es decir, es una propiedad que tienen todas las cuerpos, toda la materia. Esas son las propiedades generales. Pero tengo otras propiedades que se llaman intrínsecas o específicas. Esas dependen de la naturaleza de la materia y no de la cantidad que tengamos. Por ejemplo, yo tengo este marcador en las manos. Todo esto vemos nosotros que es plástico. Tiene ciertas características especiales. Hasta ahorita están entrando a clase. Ciertas características especiales. Puede tener color, dureza. Puedo saber si se quiebra, si es divisible, si es frágil. Lo mismo sucede con un tubo de cobre. No importa qué tamaño sea el pedazo de cobre que yo tenga, que todo el cobre va a tener el mismo color y el mismo brillo. Pero el cobre tiene brillo. Este que yo tengo aquí, este plástico, carece de brillo. Entonces me permite diferenciar uno de otro por sus propias características. Y las propiedades específicas se van a clasificar en dos grupos: propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades que nosotros tenemos, entonces, las propiedades físicas se pueden determinar sin que los cuerpos varíen su naturaleza. Entre ellas tenemos su estado físico. Sabemos que pueden ser líquidos, sólidos, gaseosos, o pueden estar también en estado plasmático. Su punto de ebullición. Cada material tiene un punto de ebullición diferente. Nosotros sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Pero si yo tengo alcohol,
dependiendo de la clase del alcohol que yo tenga, unos van a hervir a 67 grados, otros a 60, en fin, cada uno tiene un punto de ebullición diferente. El punto de fusión también es diferente. El agua, por ejemplo, se congela a 0 grados. Tengo sustancias que se van a congelar a menos 20 grados centígrados. Otras se pueden congelar a menos 30, y mientras que hay otras que se pueden congelar ya a los 5 grados. Entonces, cada materia va a tener sus propios puntos de fusión y ebullición. La solubilidad. No todos los cuerpos son solubles. En cambio, si por ejemplo nosotros agregamos azúcar al agua, inmediatamente se disuelve, es soluble. Si le agrego sal, se disuelve. Pero por ejemplo, si yo le agrego polvo de azufre al agua, no se disuelve, me queda una capa en la parte superior, queda suspendido. Por ejemplo, yo tengo un vaso, un beaker, y le agrego, aquí tengo agua, y al agua le dejo caer el azufre, entonces todo se va a poner en la superficie, incluso se pueden formar grupos grandes, pero no se va a ir al fondo. ¿Qué quiere decir? Que esto no es soluble, ¿verdad? Por ejemplo, ven ustedes que si nosotros agregamos en una probeta, nosotros agregamos en la probeta agua, aquí voy a tener agua, le agrego aceite, ¿qué pasa? El aceite se queda en la parte superior. Entonces, ¿qué digo? Que el aceite no es soluble en el agua. Pero tan tarde están entrando a clase. Bueno, yo digo que el agua no es, el aceite no es soluble. Porque no se mezcló, no se disolvió en el agua, ¿verdad? Entonces, soluble es cuando, si yo le agrego azúcar, sal, inmediatamente se vienen al fondo y se disolvieron, son solubles. No son solubles cuando no se disuelven, como el caso que yo les ponía del azufre. Entonces, no es soluble porque queda en la parte superior y no se disolvió. La densidad. La densidad es una característica que me indica cómo puede correr un líquido o un fluido. Por ejemplo, ustedes botan agua, el agua se disuelve, se riega en el piso y se esparce completamente. Mientras que si ustedes dejan caer aceite en el piso, van a ver que se va a ir separando se va a ir haciendo de esta manera y va a ir formando gotitas, pero no va a ser continuo. Entonces, porque la densidad del aceite es menor que la densidad del agua. Entonces, el agua puede correr libremente, mientras que el aceite no. Entonces, todos los cuerpos tienen cierta densidad. Elasticidad. Nosotros hay objetos que los podemos estirar. Por ejemplo, tienen ustedes un resorte. Un resorte ustedes lo pueden estirar y lo pueden comprimir. Yo digo que es elástico. La maleabilidad es una característica que tienen ciertos metales que nos permite a nosotros irlos moldeando de tal manera que yo puedo hacer hilos muy delgaditos y con ellos puedo fabricar piezas muy valiosas. Por ejemplo, ustedes ven que tienen los fieles de los aretes, son bien delgaditos. Hay alambres como los que tiene el cargador de su teléfono, que son sumamente delgados. Hay alambres que son bien delgaditos y que nosotros podemos ir haciéndolo. Eso es lo que nosotros le llamamos maleabilidad. Conductibilidad es la propiedad que tienen ciertos metales de conducir la corriente eléctrica, como el cobre, ¿verdad? Por eso se utiliza para hacer todos los alambres que se usan para electricidad, porque tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Luego tengo la tenacidad, son duros, como el caso del acero, ¿verdad? La fragilidad. Nosotros sabemos que hay cuerpos demasiado frágiles, como el caso del vidrio. Con un pequeño golpe nosotros lo podemos quebrar. Tenemos la dureza. Un diamante es muy duro, ¿verdad? Entonces, ahí vemos nosotros la dureza. Hay objetos que son demasiado duros y que nos cuesta a nosotros quebrarlos.
Esas son las propiedades que nosotros vamos a llamar físicas. Luego vamos con las siguientes propiedades. Luego tenemos nosotros aquí teníamos ya el concepto de cada uno. La densidad es una propiedad por la cual tienen todos los objetos y la podemos calcular. Para poderla calcular, nosotros vamos a utilizar la ecuación que tenemos ahí. La densidad, todos los cuerpos tienen una densidad. Por ejemplo, vamos a calcular la densidad del cobre. ¿Qué necesito tener? La densidad se va a representar por la letra D y dice que es la relación que existe entre la masa y el volumen. Si estoy hablando de un sólido, la masa la voy a tener en gramos sobre centímetro cúbico. O la puedo tener en kilogramos por metro cúbico. Si yo hablo de un sólido. Si hablo de un líquido, por ejemplo, nosotros vamos a medir la densidad del alcohol. ¿Qué necesito tener? La masa que tengo del alcohol, el volumen, y con eso puedo calcular su densidad. Y aquí la voy a medir en gramo por mililitro. Gramo por mililitro. O la puedo medir en kilogramo por litro, ¿verdad? Entonces, va variando dependiendo de qué estemos trabajando. Si es un sólido, si es un líquido o es un gas. No importa, por ejemplo, ustedes quieren medir la densidad del alcohol, yo puedo que no tenga un pignómetro para hacerlo, pero lo puedo hacer de una forma sencilla. En un beaker mido, por ejemplo, utilizando la probeta yo mido 10 mililitros de alcohol. Entonces, voy a tener el volumen. El volumen yo dije que va a ser de 10 mililitros. Ahora bien, yo tomo este beaker, primero lo peso sin haberle agregado el alcohol. Luego lo coloco nuevamente en la balanza y tomo la cantidad de gramos que me va a dar. Le resto lo que tenía al inicio del beaker solo y entonces me va a quedar la masa del alcohol y de esta manera yo lo puedo medir. Lo mismo puedo hacer con otros objetos, ¿verdad? Que sean sólidos y que podamos seguir haciéndolo. En este caso era un líquido. Por ejemplo, ¿cómo harían ustedes para medir la densidad de la madera, por ejemplo? ¿Qué harían ustedes? Piensen cómo lo harían. A ver, ¿alguien que me quiera opinar? Por su peso y la medida. Por su peso y por la medida. Sí, podríamos tomar el peso, pero fíjense que puedo tomar el volumen si es un cubo, si es un rectángulo, pero si es una figura irregular, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo haría? Piensen. A ver, Melvin. ¿Cómo dijo que una figura qué? Irregular. Por ejemplo, imagínese usted un trozo de madera que tiene forma cúbica, pues usted mide los lados, saca el volumen y lo puede realizar. Pero imagínese usted que tiene un pedazo de madera que no tiene una forma definida. ¿Cómo lo haría? Que no tenga una forma definida. Sí. Por ejemplo, usted tiene un pedazo de madera que va a tener esta forma. Aquí tengo un pedazo. Aquí. ¿Cómo haría yo para medir el volumen de este pedazo de madera?
Mire, pues, la masa la podemos tomar porque lo colocamos en una balanza y ahí tomamos su masa, ¿verdad? Ujú. Pero para calcular su volumen, ¿cómo haríamos? La longitud. La longitud. Pero fíjese que esto, por ejemplo, yo tengo aquí un rectángulo. Esto de aquí sería como un triángulo, más o menos. Triángulo. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Ves? Para no complicarnos, ¿qué es lo que yo hago? Fíjense. Coloco en un recipiente, dependiendo del tamaño, coloco un beaker. Puede ser grande, puede ser pequeño, dependiendo del tamaño. Imagínense que yo le agregué al beaker 50 mililitros de agua. 50 mililitros al inicio. Ahora bien, en el agua, yo dejo caer ahora el pedazo de madera. Ahora el pedazo de madera va a estar aquí. ¿Qué va a suceder con el volumen? ¿Será el mismo? ¿Será el mismo volumen que haya en el beaker ahora? Al principio yo tenía 50 mililitros. ¿Qué va a suceder? ¿Aumenta el volumen o disminuye? Aumenta. Va a aumentar. Entonces, al volumen 2 le resto el volumen 1 y me va a dar el volumen que está ocupando el trozo de madera que ya adquirí yo ahí. Entonces yo ya tengo el volumen, ya tengo la masa y yo ya puedo calcular su densidad. Ya ven que se puede hacer, no importa de cómo sea la figura que yo tenga, pero si yo tengo un líquido, un recipiente, puedo medir el volumen, dejarlo caer y lo mismo tendríamos nosotros ya el volumen para poder calcular la densidad. No importa si es líquido, si es sólido, y lo mismo podemos hacer con un gas, ¿no? No sé si está claro eso. Licenciada, ¿cuánto dijo de agua? En el caso de... Yo dije 50 mililitros. Gracias. Puedo poner diferente cantidad. Imagínense que subió hasta 70 mililitros. Entonces, ¿qué volumen va a ocupar? El cambio de volumen, cuando yo escriba este triangulito, voy a poner aquí en la parte superior. Cuando yo escriba este triángulo, quiere decir cambio de. Aquí dice cambio de volumen. Si yo lo pongo con la masa, va a decir cambio de masa. Esta es la letra griega que se llama delta, que significa para nosotros cambio de. Entonces, el cambio de volumen sería, yo voy a tener un volumen final y voy a tener un volumen inicial. Yo dije que al inicio tenía un volumen, pero cuando yo agregué el trozo de madera estoy diciendo que subió a 70. Entonces yo digo 70 mililitros menos lo que había colocado al inicio, que era 50 mililitros. Estoy suponiendo que el trozo de madera va a ocupar un volumen de 20 mililitros. Y entonces, ya teniendo yo la masa que tomé en la balanza y calculando este volumen, yo puedo encontrar su densidad. ¿Verdad? Entonces ahí lo vamos haciendo nosotros. 1 centímetro cúbico es igual a 1 mililitro. Ahí sí es a medir. Y 1 mililitro son 20 gotas. Esas sí son cosas que van a ir aprendiendo, que les va a ir sirviendo en la práctica. 1 mililitro es igual a 20 gotas. A 20 gotas. Solo permítame, le voy a dar entrada a los compañeros que quieren ingresar a la clase. Bueno, entonces, de esta manera nosotros podemos calcular la densidad. Espero no haya dudas, porque nos va a servir para...
Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio. A ver. Dice que si ustedes tienen un trozo de hierro y encuentran que tiene una masa de 78 gramos y ocupa un volumen de 10 centímetros cúbicos, ¿cuánto les daría a ustedes la densidad? A ver, háganlo. Nos están dando la masa. Nos están diciendo que la masa es de 78 gramos. Nos están diciendo que tenemos un volumen de 10 centímetros cúbicos. Y nos están pidiendo calcular la densidad. Entonces, como nosotros ya tenemos los datos organizados, decimos que densidad es igual a masa dividido volumen. Por lo tanto, la masa dice que son 78 gramos, el volumen que está ocupando son 10 centímetros cúbicos, por lo tanto la densidad va a ser de 7.8 gramos sobre centímetro cúbico. Esa es la densidad. Bueno, yo les voy a dictar otro ejercicio más que ustedes van a realizar. Todos los ejercicios que ustedes van a realizar me los van a enviar posteriormente, pero no por WhatsApp, sino que me los van a enviar a donde ya está habilitado Classroom. En la primera diapositiva, yo les puse la clave donde pueden entrar y ustedes allí van a subir sus tareas. Bueno, el ejercicio dice calcular la densidad. Ustedes van a ir anotando los datos. Calcular la densidad de un aceite mineral. Donde el volumen inicial es de 40 mililitros. Y la masa $40 mililitros, dijeron, ¿no? Y la masa es de 18,713 gramos. ¿Cuál será el volumen? Disculpe, licenciada, ¿de cuánto dijo que era la masa? Aquí está, 18,713 gramos. Lo que pasa es que no se mira, licenciada, ¿será que lo puede escribir abajo? Ahí estamos. Ahí sí ya lo ven bien. No se ve la pantalla, licenciada. ¿No ven la pantalla? Donde está escribiendo. Se ve bien. Esta es la pizarra. Sí, pero Sí, ahí ¿Ven ahí los datos? Sí. O sea que es 18,713 gramos. Sí. Gracias. me regalaron.
¿Ya? ¿Cuánto les dio? Ingeniera Cándida, o sea que ahí solo dividimos entonces. Solo van a hacer su división, porque dice que la densidad es igual a masa partido volumen. Ah, bueno. Me dieron la masa y me dieron el volumen, entonces ahí lo tenemos. El 0.46. Nos va a dar gramos La por, densidad del aceite mineral ¿sí? es de 0.46. Bueno, que ahí sería 0.47 por se aproxima, ¿verdad? O se deja. Eso vamos a ver más adelante, las aproximaciones y cuántas cifras significativas vamos a utilizar siempre. Entonces sería 0.47, me dicen. Es que nos tiró 0.46 y después sigue 7.8. Entonces sí es 0.47 gramos por mililitro. Incluso me pueden dar la densidad y yo puedo calcular el volumen. Puedo calcular también la masa, ¿verdad? Vamos a ver si tenemos otro ejemplo aquí. Dice, el ejercicio dice, dado que la densidad del oro es de 19.3 gramos centígrados. ¿De 19? 19.3 gramos por centímetro cúbico. Y la arena es de 2.95 gramos por centímetro cúbico. Si ocupa un volumen cada una un volumen de 100 centímetros cúbicos, ¿qué masa de oro y de arena tendremos? ¿Qué es lo que hay que averiguar, licenciada? La masa. Me están dando la densidad y me están dando el volumen. Entonces, voy a calcular la masa del oro y voy a calcular la masa de la arena. Nosotros tenemos la fórmula, dice, densidad es igual a masa partido volumen. Pero ahora lo que yo quiero encontrar la masa, ¿qué está haciendo el volumen acá? Dividiendo. Por lo tanto, va a pasar de este otro lado a Multiplicar. Donde dice que la masa va a ser igual a la densidad multiplicado por el volumen. El volumen de los dos tenemos 100 centímetros cúbicos. Lo único que nos está variando es la densidad. Entonces, ¿qué masa de cada uno vamos a tener? ¿Ya la primera? No. En la primera del oro, ¿cuánto nos daría? 1930, licenciada. 1930. Aquí tendríamos 1930 gramos de oro. ¿Y en el de arena? No sé si eso le da. 290, ¿no?
¿95? 295. A mí me dio 295 gramos. Sí. Ya ven, entonces, la misma fórmula la pueden usar para calcular volumen, la pueden utilizar para calcular masa y la pueden utilizar para calcular densidad. Muy bien, entonces continuamos. ¿Quedó claro? ¿Estamos claros ahí? Sí. Bueno, entonces ahora vamos con las propiedades químicas. Estas son las que van a determinar el comportamiento de las sustancias, porque cuando nosotros ponemos una sustancia en contacto con otra, van a cambiar las propiedades de cada uno y se va a tomar propiedades diferentes a las de cada uno, ¿verdad? Se va a alterar su composición, va a cambiar su naturaleza. Tenemos un ejemplo sencillo que es la oxidación. Cuando ustedes dejan un pedazo de hierro expuesto al ambiente, llueve y luego está expuesto al sol, ¿qué es lo que va a suceder? El hierro está en contacto con el oxígeno y por lo tanto se va a oxidar. El hierro al inicio, ustedes ven que es un color grisáceo, ¿verdad? Oscuro. Pero ¿qué sucede cuando ya se empieza a oxidar? ¿Qué color se le va poniendo en la parte superior? Cuando empieza a oxidarse, ¿qué color va tomando? O es lo mismo cuando ustedes tienen las puertas de metal y no están con una pintura que sea resistente. Cuando llueve se moja, durante el día le da el sol. ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a oxidar, empieza a cambiar de color, va a tener un color diferente, ¿verdad? Ajá. A ver, López, ¿quién es López? ¿Que me quiere hablar? No sé el nombre, solo el apellido me aparece. Licenciada, puede ser que ya cuando se oxidan dan al metal a dar un color así como amarillo y se van Cafecito. quitando los Polvo. pedazos. Color óxido. Color rojizo, anaranjado. Va a ser un color rojizo, ¿verdad? Muy bien, Damiana, da un color rojizo. O como naranja, ¿verdad? Se va poniendo, ya va cambiando de color y se va poniendo una especie de polvo en la parte superior. Eso es el óxido. Si nosotros lo tocamos, nos queda en la mano. Incluso nos sucede con la tela, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos ropa que se esté mojando y tiene broches que son de metal, cuando ustedes miran, la lavan, ya tienen ahí el pedacito de óxido, color rojizo o naranja, ¿verdad? Porque ya cambió sus propiedades. Esas son propiedades que nosotros le llamamos propiedades químicas, ¿verdad? Ahora bien, entre esas propiedades químicas, nosotros tenemos ahora que nosotros tenemos que irlas midiendo, tenemos que ir sacando las cantidades que se van perdiendo, qué cantidades se van transformando, y entonces para eso decimos que nosotros siempre vamos a utilizar el Sistema Internacional de Medidas. Esto nos va a permitir a nosotros unificar criterios respecto a la unidad de medida que se va a utilizar para cada magnitud. Se llama internacional porque hubo un convenio entre todos los países para poder exportar su producto y que todos se exporten con las mismas unidades de medida. Nosotros aquí en Guatemala, por ejemplo, nosotros compramos una libra de carne, una libra de sal, todo lo compramos por libras. Las telas muchas veces ustedes compran una yarda, una vara o un pie. Lo mismo que cuando compramos tornillos, decimos de cuántas pulgadas los queremos, ¿verdad? Entonces, nosotros ahí vemos que si ustedes van aquí cerquita a México, ahí no les venden por libra, ahí van ustedes a comprar por
kilogramo. Entonces, de un país a otro hay una diferencia. Un kilogramo tiene más que una libra. Un kilogramo tiene 1000 gramos, mientras que una libra tiene 454 gramos. Entonces, vemos que hay una diferencia grande. Entonces, por eso se dio el Sistema Internacional de Medidas, para que todos puedan vender su producto en el mismo sistema de medidas. Y como yo necesito medir todo, yo lo necesito medir, yo no tengo que tomar su longitud, tengo que tomar su masa, tengo que utilizar una balanza, tengo que utilizar un metro para poder medir todo. Ustedes cuando van al laboratorio, a una práctica de laboratorio, les dicen, mire, coloque 3 gramos, les dicen, coloque 2 gramos, mida un volumen de 10 mililitros, de 5 mililitros. Ustedes cuando vayan a hacer análisis de sangre van a ver, por ejemplo, cuántos glóbulos rojos van a haber por centímetro cúbico de sangre. Entonces necesitan trabajar todo con una magnitud. Nosotros le llamamos magnitud a todo aquello que se pueda medir. ¿Y qué es medir? No es más que comparar un patrón de medida con el objeto que yo deseo medir, ¿verdad? Eso le llamo yo medición. Pero para realizar la medición, yo necesito tener un patrón de medida, una unidad y una dimensional, que es, por ejemplo, aquí yo tengo centímetro cúbico, ¿verdad? Porque necesito diferenciar. Si es longitud, va a decir solo centímetro, metro, kilómetro, en fin. Entonces, por eso se dividen en 3 grupos, que son magnitudes fundamentales, magnitudes derivadas y magnitudes complementarias. Las medidas fundamentales van a ser 7, ¿verdad? Lo que son 7 fundamentales: longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora, todas esas son magnitudes. Donde dice cantidad, son las magnitudes. Todos deben tener una unidad básica de medida. Esa unidad básica de medida, si es longitud, va a ser el metro. Se va a representar con la letra M minúscula. Si es masa, el patrón de medida es el kilogramo, aunque están sus derivadas, ¿verdad? Pero su patrón de medida es el kilogramo y lo vamos a representar con la letra K mayúscula y la letra G. El tiempo es el segundo y se representa solamente con la letra S. Para la corriente eléctrica utilizamos un ampere y se representa únicamente con la letra A mayúscula. No hay necesidad ya de escribir toda la palabra, ¿verdad? Porque me están indicando cuál es el patrón de medida. Luego tenemos la temperatura. Para la temperatura hay diversas escalas de medida. Nosotros decimos grados centígrados, que es la más común para nosotros. Pero el patrón de medida que nosotros tenemos para medir temperatura es grados Kelvin. Y para química, nosotros regularmente no usamos grados centígrados, solamente utilizamos grados Kelvin. Para la intensidad luminosa usamos la candela y para la cantidad de sustancia usamos la palabra mol. Candela en la letra C minúscula con la D, y para la cantidad de sustancia, que es lo que vamos a trabajar en química, siempre vamos a tener como patrón de medida un mol, ¿verdad? Esas son las medidas fundamentales. Cada una de esas tiene sus derivadas y nos permiten hacer conversiones de unas a otras. Y luego tenemos que las magnitudes derivadas, de las 7 fundamentales que yo tengo, puedo unir una con otra. Por ejemplo, cuando ustedes miden velocidad, quieren saber cuando van en un carro o en una moto o en una bicicleta, quieren saber
¿A qué velocidad van? ¿Qué les marca el velocímetro de un carro? ¿Cómo miden a qué velocidad van? Marca kilómetros por hora. Entonces, ustedes ven aquí que son kilómetros por hora. El kilómetro era una unidad fundamental de longitud y la hora es una unidad fundamental de tiempo. Entonces, ¿qué estoy midiendo aquí? Longitud dividido tiempo. Entonces, son dos unidades fundamentales, la longitud y el tiempo, y se llaman derivados porque yo ya estoy uniendo dos. El volumen. Dijimos que volumen, usted tiene, por ejemplo, un cubo. Tenemos un cubo. Y me dicen que este cubo tiene 3 centímetros de arista. 3 centímetros de arista. Y me piden calcular su volumen. Sabemos que el volumen de un cubo es su arista elevada al cubo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a multiplicar 3 centímetros por 3 centímetros por 3 centímetros. Y me va a dar que el volumen es de 27 centímetros cúbicos. Pero aquí tenía yo longitud por longitud por longitud, por lo tanto yo tuve una longitud elevada al cubo, ¿verdad? Entonces por eso decimos que son derivadas. Aquí vamos a encontrar la presión, el volumen, la velocidad, la fuerza, y vamos a encontrar todas las unidades, sobre todo en física, ustedes van a irse dando cuenta de todas las unidades que van a ir obteniendo. Y puede ser por un producto, porque yo aquí multipliqué, la obtuve por un producto. También la puedo utilizar por un cociente, que es una división, kilómetro por hora, o la puedo hacer multiplicado, ¿verdad? Entonces, todas se van a derivar de las unidades fundamentales, y por eso se llaman unidades derivadas. Y tengo aún más, ¿verdad? El sistema métrico utiliza siempre múltiplos de 10 para todas las unidades. Yo voy a tener desde la más pequeña, por ejemplo, nosotros tenemos como unidad de medida el metro. Si yo el metro lo divido en 10 partes iguales, que es lo que tenemos aquí. Yo lo dividí en 10 partes iguales. ¿A cómo le vamos a llamar a cada parte de la cual nosotros la dividimos? Si la dividimos en 10 partes iguales, ¿cómo se llama? No entendí, ingeniera, no sé cuál es su pregunta. Bueno, pues, su patrón de medida es el metro. Tenemos el metro. Y yo el metro lo divido en 10 partes iguales. Entonces, ¿cómo le llamaríamos? Yo aquí tengo mi metro. No voy a hacer aquí un metro chiquito, ¿no? Lo estoy dividiendo en 10 partes. Yo digo aquí tengo 10, 20, 30, 40, hasta que yo llegue a 100. Yo lo dividí en partes de 10, ¿verdad? Porque lo estoy dividiendo en 10 partes. Hasta llegar al 100. Ustedes tienen una regla de metro y ustedes van viendo que va. O una regla pequeña que ustedes utilizan siempre son de 30 centímetros. Pero todo está dividido en 10, ¿verdad? Aquí hay 10, 10, 10. Entonces, aquí vamos a decir que va a ser un decímetro. Decímetro. Porque voy a dividir el metro en 10 partes iguales. Si lo mido en 100, ¿cómo se llama? Centímetros. Si lo medimos en 100, son centímetros. Si lo dividimos en 1000, milímetros.
es milímetro. Y así vamos a ir dividiendo, ¿verdad? Si lo divido en 1000, es milímetros. Si lo divido entre 10.000, entonces ya tenemos un mega, ya tenemos un nano, ya tenemos un giga. Por ejemplo, ustedes en su teléfono ahora el mega y el giga lo utilizan mucho, ¿verdad? Para saber cuántos caracteres van a tener derecho a utilizar. Entonces, nosotros tenemos unidades que son más pequeñas que el metro y unidades más grandes que el metro. Por ejemplo, un decímetro son 10 centímetros, pero un decámetro van a ser 10 metros. El decímetro nosotros ponemos que es igual a 10 a la menos 1. Un centímetro es 10 a la menos 2. Un milímetro va a ser 10 a la menos 3. Pero, si yo tengo aquí arriba ahora un decámetro va a ser 10 a la 1, porque van a ser 10 metros. Si tengo un hectómetro, va a ser 10 a la 2, porque van a ser 100 metros. Si tengo un kilómetro, va a ser ahora 10 a la 3, porque voy a tener 1000 metros. Entonces tengo unidades más pequeñas y unidades más grandes. Entonces, cada prefijo me indica a mí si es más grande o es más pequeño, ¿verdad? No sé si hay preguntas ahí, porque ahí vamos a concluir, porque si no ya me estoy pasando. ¿Quedó claro? ¿No hay ninguna duda? Ahí pues, pero... A ver, plantémelas pues. Por el momento sí. Vamos bien. A ver, Blanca tenía dudas. ¿Qué dudas tenía? No, licenciada, que mediante vayamos en las clases, pienso que van a ir surgiendo las dudas. Ah, bueno, eso sí es cierto, pero aquí las vamos a ir aclarando. Entonces ahí finalizamos por hoy nuestra clase. Espero que hayan comprendido todo el tema y les voy a mandar las diapositivas para que les vaya sirviendo para ir estudiando, y todo lo que vimos el día de hoy les expliqué está prácticamente en el primer capítulo del libro, ahí lo pueden ir leyendo. Hasta la página 33, 34 tenemos todo lo que vimos el día de hoy.